Portezuelo. Variabilidad estilística en torno a la iconografía humano-felínica durante el periodo formativo. Catamarca y La Rioja. Un enfoque interdisciplinario desde la plástica y la arqueología. María Kusch, Mariana Hoffman, Claudio Aval. Introducción. A partir de esta comunicación intentamos completar el panorama estilístico que planteáramos tiempo atrás, Kusch 1991, sobre las distintas modalidades que adquiere el tema antropofelínico de la cerámica aguada, incorporando algunas modalidades no consideradas en aquel momento, como por ejemplo las representaciones de la cerámica portezuelo. Últimamente, los estudios sobre iconografía arqueológica se vieron favorecidos por la presencia de nuevos enfoques interesados en el amplio potencial de información que en relación a la naturaleza de ciertos procesos sociales pueden brindar este tipo de estudio. De esta manera, un nuevo cuerpo de interrogantes comienza a afianzarse en el campo de la iconografía, desplazando el eje de las propuestas tradicionales hacia la comprensión de los procesos de cambio social, variabilidad, uso, función, etc. Sin embargo, y aun cuando admitamos que el espectro de posibilidades interpretativas se enriqueció considerablemente, es evidente que falta sistematizar los criterios a seguir en los análisis estadísticos en función de las nuevas exigencias. En otras palabras, falta consenso en cuanto al modo de interrogar el estilo para obtener estas respuestas. En tal sentido, este trabajo no solo pretende dar a conocer uno de los estilos cerámicos de filiación aguada, menos conocido desde el punto de vista estilístico, el estilo portezuelo, sino también aportar una propuesta de análisis coherente con los interrogantes que actualmente se están planteando para el tema aguada en toda su extensión. La misma se basa en el trabajo que uno de nosotros publicara en 1991, llamado Forma, Diseño y Figuración en la cerámica pintada y grabada de la aguada. En aquella oportunidad trabajamos con una cerámica muestra constituida por piezas procedentes de los tres sectores que actualmente se distinguen dentro del extenso territorio ocupado por la Aguada: sector occidental, valle de Hualfín; sector meridional, norte de la provincia de La Rioja; y sector oriental, valle de Ambato. En relación al expuesto, nuestro interés inmediato va a ser completar el panorama estilístico que planteáramos en aquella oportunidad, centrando el estudio en las distintas modalidades que adquirió el tema antropofelínico en el estilo de portezuelo. Para ello, estructuramos el análisis en dos planos claramente diferenciables. El primero, el de lo representado, o sea, el tema en tanto referente de la representación, y el otro, el de todos aquellos elementos que hacen al modo de representación de cada tema, es decir, a las formas compositivas y técnicas que los identifican. En estos términos, nuestros principales objetivos fueron realizar un análisis estilístico del estilo de portezuelo, analizar comparativamente todas las representaciones antropofelínicas, incluso las que aporta el estilo portezuelo, en un intento por comprender algo más acerca del tipo de acontecimientos sociales que subyacen a los procesos estilísticos. Nuestra hipótesis es que la amplia difusión que adquiere el tema antropofelínico en este momento se relaciona con los indicios de un esquema bastante más complejo de sociedad, donde la ideología va a constituirse en un factor determinante de las relaciones sociales e intergrupales, y donde la cerámica va a tener un papel preponderante tanto en la constitución como en la difusión del mensaje ideológico. Procedimiento de análisis. Con respecto al trabajo de 1991 y en lo estrictamente estilístico, acordamos ampliar aquella propuesta inicial, completando el esquema descriptivo a partir del estudio de los recursos plásticos involucrados en el proceso decorativo de la pieza. De esta manera, y si admitimos que es posible reproducir el proceso de manufactura de los objetos cerámicos desde que se recolecta la materia prima hasta que sale la pieza del horno, ¿por qué no tratar de determinar la cadena operativa que va desde que el artesano da forma a la pieza hasta que concluye su decoración?
Los distintos momentos que podríamos identificar en esta hipotética secuencia de carácter formal y decorativo podrían ser los siguientes. 1. Determinación de la forma. 2. Planteamiento de la superficie a decorar. 3. Delimitación de los campos decorativos. 4. Distribución de las representaciones. 5. Recursos plásticos. A. Relación operativa entre fondo y figura. Y B. Adaptación de las figuras a los campos o registros decorativos. Al plantear esta secuencia, suponemos además que tanto la forma como el diseño están determinados por la función contextual de la pieza y no tanto por su función inmediata, como puede ser la de contener. Kusch, 1990. Es decir, que la elección de la forma y la del diseño están determinadas por el sentido de la pieza en cada contexto, más que por la necesidad de fabricar un objeto puramente utilitario. Lumbreras, 1987. En este sentido, podemos pensar que la secuencia de procedimiento planteada anteriormente dependería del mensaje que esta pieza debe transmitir en determinadas circunstancias sociales, rituales, etc. Por otra parte, es evidente que la posibilidad de llevar a cabo un análisis tan fino en términos de reproducción plástica requiere de la visión de especialistas en el tema. Por esta razón, y atendiendo a la necesidad imperiosa de plantear estudios interdisciplinarios en esta materia, es que recurrimos a dos artistas plásticos, la profesora Mariana Hoffman y el profesor Claudio Aval, los que se abocaron a la difícil tarea de identificar y ordenar en secuencia las operaciones involucradas en la representación de la pieza. Esta tarea la realizaron por el momento solo con materiales cerámicos de filiación Portezuelo, fragmentos de la colección Marengo Museo Etnográfico. En el proyecto en común que estábamos desarrollando, contemplamos la posibilidad de incorporar piezas pertenecientes a los restantes sectores de Aguada, a fin de obtener un cuerpo de información lo suficientemente amplio como para realizar estudios comparativos en este sentido. Ubicación. La posibilidad de abordar el estudio de la Aguada desde una perspectiva regional fue planteada por Alberto Rex González en 1977, en base al reconocimiento de tres entidades culturales distintas: la Aguada Occidental, representada en el Valle de Hualfín; la Aguada Meridional, ubicada en el norte de La Rioja; y la Aguada Oriental, presente en el Valle de Ambato. Los datos que sustentaron en su momento esta división proceden en su mayor parte del material cerámico y especialmente de la iconografía, ya que cada sector, en mayor o menor grado, propuso una modalidad propia acerca de una temática religiosa compartida. Eventualmente, también la información vinculada a la existencia de distintos tipos de emplazamientos contribuyó al reconocimiento de estas diferencias, aun cuando la información referida a este punto todavía es bastante incompleta. Por otra parte, y como contrapartida de esta situación, vemos que resulta difícil eludir las estrechas relaciones que existen entre el material iconográfico de los distintos ámbitos de ocupación aguada. Si admitimos que estas relaciones se basan en la existencia de un sustrato ideológico y religioso compartido, cabe preguntarnos qué tipo de enfoque puede permitirnos explicar esta aparente contradicción de la información, unidad-diversidad, en términos de su estricto correlato sociopolítico. Esta posibilidad ya está siendo considerada en muchos de los trabajos que se están desarrollando en este momento. En ellos se está planteando la necesidad de orientar el eje de la problemática explicativa hacia la dilucidación del nivel de organización sociopolítica inherente a cada situación contextual, a fin de arribar a nuevas interpretaciones sobre la naturaleza de los nexos existentes entre los distintos ámbitos ocupados por la Aguada. En este sentido, Rex González, 1983, Pérez Goyán y Heredia, 1990, Núñez Regueiro y Tartusi, 1993, señalan la posible existencia de jefaturas o señoríos asociadas a la presencia de ciertas formas de jerarquización social. A pesar de lo fragmentario del registro arqueológico, hay suficientes indicadores sobre la existencia de posibles ámbitos de especialización artesanal, asociadas a una incipiente elaboración del espacio comunal y a diversas formas de jerarquización intersitio. Pero así como se reconoce que hay varias relaciones claras entre el surgimiento de la complejidad social y el de la producción tecnológica a partir de la especialización artesanal, se admite también que es posible estudiar estos temas a partir del uso específico y contextual que hace un grupo humano en su iconografía particular. Earley, 1991. En Aguada, una búsqueda de esta naturaleza implicaría el análisis de la distribución espacial de su iconografía, admitiendo que la misma operó en correspondencia con la necesidad de legitimar un nuevo modelo de sociedad.
posibilidad que no resultaría descabellada si aceptamos que ya existían señoríos organizados por un grupo de élite lo suficientemente estructurados como para imponer sus costumbres y técnicas a los grupos preexistentes. Ahora bien, un modelo de sociedad, que no sabemos bien en qué términos, logra unificar las expresiones plásticas vinculadas a temas antropofelínicos y felínicos, claramente locales. Supone además la existencia de más de un grupo de poder interfiriendo en la conformación del estilo, si es que admitimos que en estas sociedades el estilo está legitimado ciertos grupos de élite. Aquí la posibilidad de legitimación que se está planteando desde la imagen va a requerir la elaboración de un mensaje plástico lo suficientemente generalizado como para que tanto el receptor local como el receptor extralocal, otros señoríos en competencia, comprendan el mensaje. Un mensaje que, si bien puede estar reivindicando el origen divino de un grupo gobernante, ante todo está legitimando las estructuras cosmovisionales locales, sin las cuales el sistema no podría funcionar. No olvidemos que con la aguada se popularizan una serie de imágenes que aparecen muy tempranamente en la zona y posiblemente vinculadas a sistemas de creencias de carácter chamanístico, sobre los que se va a asentar el discurso religioso de la naciente clase sacerdotal. Por lo tanto, cuando hablamos de uso del estilo, no solo podemos analizar el uso que hacen las élites dominantes, sino también el que hace la totalidad de la población, cuando admite el sistema a partir de la legitimación cúltica del mismo. Decimos esto porque entendemos que estas posibilidades de uso solo pueden percibirse a partir del análisis de los procesos de adaptación local respectivos, donde, suponemos, se produce un reordenamiento de los objetos de estatus en función de los requerimientos locales. Para la aguada, registramos la presencia de procesos de adaptación local o de regionalización, planteados en torno a la presencia de ciertos temas de amplia difusión en la zona. La problemática iconográfica va a girar en torno al tema felínico. El proceso de regionalización va a operar no tanto en relación con este tema en sí mismo, como y fundamentalmente en torno a la relación del felino con la figura humana. En el cuadro 1 analizamos la distribución de variantes combinatorias presentes en los distintos ámbitos de ocupación aguada. Este cuadro se basa en nuestro trabajo de 1991. Allí vemos que cada sector se identifica con una forma combinatoria característica, pero lo interesante es comprobar que estas formas combinatorias no son azarosas, sino que están determinadas por las posibilidades combinatorias que se plantean en torno a un modo de representación estable, para la figura humana y para la figura felínica, y un patrón combinatorio también constante vinculado a la división cabeza-cuerpo que actúan como unidades combinatorias básicas. Las características que amalgaman a los tres subestilos, Ambato, Gualfín y Portezuelo, son el tema felínico, antropofelínico, antropomorfo y ornitomorfo, lo que individualiza a cada uno de ellos es el tratamiento plástico del tema. Gualfín pinta la forma, Ambato la graba y Portezuelo pinta el fondo dándose por omisión la forma. Enumeración de los elementos plásticos técnicos y cadena operativa. Los elementos plásticos utilizados en Portezuelo son reducidos: curvas, rectas, círculos, óvalos, triángulos, espirales, logrando con ellos una gran profusión de diseños, manteniendo siempre los referentes temáticos, elementos de los cuales se valen para alcanzar una interesante síntesis formal y geométrica. Se desarrollan dos posibilidades de representación, una descriptiva, aunque de gran síntesis, y otra en pos de ocupar el campo decorativo. Modifica la forma en función de ese espacio, perdiendo elementos distintivos de su diseño. Cadena operativa. Utilitaria. Forma característica del subestilo, responde a un repertorio formal estable propio de él. Técnica, cultural resuelta, pintura, con características propias del subestilo. Diseño, responde a un repertorio compositivo propio. Tema, inherente a todo estilo de aguada. A. Determinación de la forma. Forma abierta de paredes altas y cóncavas. Se determina claramente un cuerpo y una base. Los diseños están siempre en el cuerpo de la pieza. La parte inferior, base, carece de baño y diseños, y las asas están ubicadas en la intersección del cuerpo y la base. B. Técnicas de diseño. Un baño blanquecino
cubre la superficie sin pulir designada para el diseño. Luego se dividen los sectores, una banda principal y una o dos subalternas, ver modalidades, dentro de las cuales las figuras surgen por la obturación de este baño blanquecino con negro y en menor porcentaje con rojo, dejando visibles imágenes sobre fondo negro o rojo, pasando el color blanquecino del baño a ser particular de las figuras que se representan. En otros casos el baño blanquecino es cubierto en algunos sectores del campo decorativo por un baño rojo-naranja. Es importante destacar que para pintar una figura desde el fondo y no desde la forma es necesario tener un control preciso de las dimensiones de la especie y del campo en que se insertan, sobre todo si observamos que no hay ningún rastro de dibujo previo de la forma. Portezuelo. Caracterización formal del repertorio temático. Las imágenes que se reproducen corresponden a la colección Marengo del Museo Etnográfico, de las cuales solo algunas pocas tienen número. Esta caracterización se hizo por tema y enfatizando la descripción en torno a 1. Los aspectos formales que identificaban a cada modelo en el estilo. 2. A sus distintas posibilidades en términos de espacio. 3. Y a los recursos plásticos que se utilizaron en cada caso, en función de los alcances y limitaciones que admitía el patrón estilístico vigente en el estilo. El punto 1 se corresponde con lo que en nuestro trabajo de 1991 denomináramos atributos de especie y que definiéramos como aquellos aspectos de la representación que hacen a la figura reconocible en términos de estilo. En este estilo, el término atributo se va a referir a aquella parte especialmente aislable del motivo que, aquí, por tratarse de un estilo esencialmente figurativo, va a coincidir con cada porción morfológicamente diferenciable del modelo. En este sentido, el atributo de especie va a aludir a una parte de la representación, cabeza, cuerpo, extremidades, y a una especie determinada, felino, ornitomorfo, etc. Kusch, 1991. Posteriormente, punto 2, consideramos que cada tema respecto de la forma del registro que lo contiene y a las consecuencias de ello, punto 3, en relación a consideraciones de orden plástico. Se determinaron 3 modalidades, cuadro 2. Modalidad 1. El espacio está determinado por la orientación. La banda más importante a la que se le asigna un espacio mayor está condicionada por la verticalidad. Predominio de imágenes antropomorfas y antropofelínicas. La banda inferior o superior a la que se le asigna un espacio menor está condicionada por la horizontalidad. Predominio de imágenes zoomorfas, felinos, ornitomorfos. Si una de las especies es usada en otro sector, adopta la orientación que éste determina. Modalidad 2. El felino determina 2 tipos de espacios, uno de mayor categoría mediante determinadas características que presenta. Modalidad 2A. Felinos de boca abierta, unidos boca-cola y boca-boca, con lengua roja, garras, pectoral, aves esquematizada. Ocupan espacio de mayor categoría. Modalidad 2B. Felinos de boca cerrada unidos cola a cola y felinos de boca abierta unidos boca a cola, carentes de lengua, de garras y de pectoral, ocuparían espacio de menor categoría. Para esta modalidad 2B hay 3 ubicaciones. 1. Banda superior contra borde. 2. Banda central. 3. Banda inferior. Modalidad 3. Felino ofidio. Aislado. Está asociado a espacios determinados por bandas escalonadas en diagonal. Se determinaron 3 formas de articulación de especies diferentes entre sí y de especies iguales entre sí. Se identificaron 2 tipos de felinos. Los descriptivos completos poseen cabeza, cuerpo, extremidades, cola, y los descriptivos incompletos carecen de alguno de los elementos nombrados. Cuadro 3. Los posibles factores de variabilidad son temporales, funcionales, espaciales. Personaje antropomorfo número 52, modalidad 1. Forma de articulación en escena. Cuerpo de frente, construido básicamente con curvas, tobilleras, 2 o 3 círculos con puntos, centro de un polígono irregular, adorno pectoral, círculo con 2 líneas, trapecio con los lados cóncavos, ver figura en video.
o revista. Cabeza de frente, triangular con los bordes redondeados. Tocado con forma rectangular, color negro. Boca redonda, con dientes. Los ojos, un óvalo con raya. Nariz, línea vertical unida a las cejas. Sin oreja, con orejadas redondas y pequeños triángulos. Miembros superiores, curvos, flexionados y simétricos. 4 dedos rectos más uno con forma de gancho, más o menos cortos, tomando los cetros inferiores, curvos, flexionados, simétricos de perfil. Personaje antropofelino, número 4456. Modalidad 2. Forma de articulación. Aislados en hilera. En escenas dos especies diferentes. Cuerpo de frente. Construido básicamente con curvas. Falta más información. Una abstracción interesante del ornitomorfo. Está ubicada en la parte superior del lomo y en la cabeza del felino. Ofidio felino, número 15, 11 y 55, modalidad 3. Distribución, espacios verticales u horizontales, determinados por diagonales escalonados, aislados. Cuerpo serpentiforme, curvo, acotado al espacio en el que se inscribe, muchas manchas, círculos concéntricos rojos y negros, círculos con puntos, triángulos rojos, cabeza de perfil, curva, ojo, círculo concéntrico con raya, círculo con raya, nariz, círculo con 1 o 2 rayas, ojo y nariz recorridos por una línea roja o negra, oreja, la cabeza presenta 3 volutas o salientes curvas, de las cuales uno se transforma en un signo espiralado. Miembros, carece de extremidades superiores e inferiores. Felino descriptivo completo número 50, 16, 45. Distribución, forma de articulación, en escena dos especies diferentes, AF y F, aislados en un campo decorativo. Cuerpo de perfil, contorno redondeado, a veces recostado sobre el lomo. Manchas, círculos concéntricos, círculos partidos en 2 o 4 partes, con círculos en cada una de ellas. Rayas cortas de pares a lo largo del cuerpo, a veces una línea roja envuelve los elementos del lomo. Cabeza de perfil, contorno curvo, los ojos ovales con raya, ovales concéntrico, nariz, círculo con punto, óvalo con raya, espiral corta, una línea roja o negra envuelve ojo y nariz, oreja, círculo con punto, triángulo con arco, círculo, inscriptos en una voluta, boca cerrada, línea en arco, enmarca un signo en cruz o una línea que posee 2 espirales cortas en el extremo o una flecha. Miembros, curvos, 4 garras circulares. Felino descriptivo completo número 2146, modalidad 2. Forma de articulación, guardas, adosados en hilera, unión boca, boca y boca-cola. Cuerpo de perfil, contorno redondeado, levemente arqueado, manchas, círculos concéntricos, alternados con triángulos rojos y negros con los lados cóncavos. Cabeza de perfil, contorno curvo, los ojos ovales con raya, rodeados con línea roja o negra, nariz, óvalo con raya. Una línea roja o negra envuelve ojo y nariz, oreja, espiral o 2 líneas, en arco dentro de una voluta, boca abierta, 2 líneas paralelas acompañan una línea roja, que se extiende en el cuerpo del felino al que está adosado. A los lados de esta se ubican lo que se supone son 2 colmillos de características carnosas, a diferencia de las fauces de los antropofelinos, que son rectas. En la conexión boca a boca, en la zona de intersección, se observan elementos que no son claramente identificables. Cola en espiral, miembros curvos, falta más información. Una abstracción interesante del ornitoformo está formada en la parte superior del lomo y en la cabeza del felino. Felino descriptivo incompleto, 43, 62, 9, 18, modalidad 2. Forma de articulación, adosados en hilera, boca, cola, cuerpo, de perfil, contorno redondeado, manchas, círculos concéntricos con o sin punto, línea de pares a pares corta distribuida a lo largo del cuerpo.
Cabeza de perfil, contorno curvo, los ojos ovales con raya, nariz, espiral corta, ojo y nariz envuelto por líneas rojas y negras, boca abierta sin fauces, sin lengua, dos líneas paralelas acompañadas de dos espirales cortas están enmarcadas por una línea en arco, miembros, carecen de extremidades. Felino descriptivo incompleto, 12, 2, 70, 71, modalidad 2, forma de articulación, adosados cola a cola, felino presenta un cuerpo trapezoidal, carece de miembro, boca cerrada, una línea con dos espirales en el extremo acompañado por una línea de arco, o un signo más acompañado por una línea en arco, apoyada en la base mayor de este trapezoide. A diferencia en la derecha, manteniendo la paralela al lado, se ubica el ojo-nariz, ojo, óvalo con raya, nariz, espiral corta. Ambos signos recorridos por una línea roja o negra. A la izquierda, manteniendo la paralela al lado, se observan 2 o 3 círculos concéntricos. La línea paralela al ojo-nariz está formada por una sucesión de 3 triángulos con los lados cóncavos, uno de los cuales termina en una espiral, dibujando así la oreja. Este felino trapezoidal se conecta con otro de forma igual que está espejado y trasladado mediante una banda que puede tener o no manchas, círculos concéntricos desde su base menor a la base menor del otro felino. Conclusiones. Dadas las características del trabajo realizado, son varias las posibilidades que se plantean a la hora de evaluar sintéticamente la información obtenida hasta el momento. En ese sentido, entendemos que un análisis completo tendría que incluir tanto observaciones referidas a la hipotética sucesión de comportamiento plástico planteada inicialmente, como a las posibilidades comparativas de los dos temas más representativos del estilo, el antropomorfo y el felino, o a sus relaciones con los restantes ámbitos de ocupación, aguada, o al menos un mínimo esbozo de los alcances de estos resultados en el plano interpretativo. Debido a lo fragmentario de la muestra consultada, carecemos de datos suficientes para lograr una síntesis completa de lo expuesto hasta el momento. Sin embargo, y a pesar de las limitaciones, creemos poder aportar ciertas conclusiones preliminares, a partir de las cuales intentaremos plantear las estrategias de análisis a seguir en el futuro. Con estos intereses ordenamos la exposición, adecuándonos al ordenamiento propuesto a partir del concepto de cadena operativa señalado al comienzo, y a las instancias más relevantes que se suceden a lo largo de este proceso, las que se pueden resumir en 3 aspectos básicos de carácter técnico, temático y plástico. Con respecto a los aspectos técnicos, los resultados indicarían que el repertorio de formas de la cerámica portezuelo es característico de este estilo cerámico, aunque la ausencia de piezas enteras nos impidió obtener un panorama más completo en este sentido. Las reconstrucciones de formas realizadas hasta el momento nos permitieron identificar las tendencias más significativas de la muestra. De esta manera pudimos constatar que aun cuando se trate en algunos casos de formas semejantes a las que aparecen en otros estilos cerámicos de la Aguada, es claro que las mismas se concibieron en torno a elecciones formales de carácter netamente local. En general se trata de formas predominantemente abiertas, no restringidas, de paredes altas y vertidas, cóncavas, con un punto angular en la intersección del cuerpo y la base, con lo cual se define un amplio espacio decorativo en el sector superior de la pieza. Con respecto al acabado de superficie, a diferencia de la cerámica del Valle de Hualfín o del Valle de Ambato, la mayor parte de estas piezas se caracterizan por presentar un baño blanquecino y ausencia de pulimento. El modo de ordenar el diseño en cada ceramio también se manifiesta en torno a patrones distribucionales propios del estilo. De esta manera se observa que las figuras tienden a subordinarse a los registros decorativos, que se plantea inmediatamente después del aplicado el baño. Así, las imágenes se ordenan en función de las dimensiones de estos registros y aparentemente sin que medie para ello una planificación previa del modo en el que se va a representar cada tema. Este podría ser uno de los factores que determinan en parte las formas caprichosas que adoptan ciertas representaciones felínicas, subordinadas a un marco de contención que no admite muchas variantes. Por otra parte, esta sectorización aparentemente determinaría un orden jerárquico en las representaciones, en la medida que podemos distinguir distintos tipos de registros en cuanto a su dimensión y su ubicación, grandes paneles, guarda, etc.
Otro aspecto distintivo, pero en este caso de orden temático, se advierte en el modo de representar las distintas actitudes del felino. Por un lado pasivo, con las fauces cerradas y totalmente distendido, en actitud sedente. Y por otro lado más agresivo o dinámico en cuanto a su postura y con las fauces abiertas. Estos dos tipos felínicos, tan claramente diferenciables en términos de actitud, también parecen ser exclusivos del estilo portezuelo. Desde la plástica, ambas modalidades resultan diferentes procesos compositivos. Por un lado, uno más representativo, descriptivo como lo denominamos en su momento, y que capta la totalidad de los elementos que caracterizan a la especie representada. Y por otro lado, uno más sintético, resultado de un proceso de adaptación de los espacios preexistentes, que va a lo descriptivo a lo simbólico. El primero es común en todos los ámbitos de ocupación aguada. El segundo, en cambio, tiende a restringirse a la cerámica portezuelo, apareciendo también en algunas piezas de la cerámica pintada en Walfin y del norte de La Rioja, aunque esta síntesis no está determinada por un problema espacial como en portezuelo. Por otra parte, es importante destacar que los diseños nunca se repiten, aun cuando los patrones compositivos se mantienen en todas las realizaciones. Decíamos al comienzo que las distintas modalidades estilísticas atribuidas a la aguada se caracterizan por compartir una misma temática iconográfica, pero que en cada caso esta temática admitía tratamientos diferenciables desde el punto de vista plástico y técnico, posibilidad que también corroboramos al analizar el estilo portezuelo. Dijimos también que esta aparente contradicción, a modo de reflexión, creemos que vienen a cuenta las observaciones que realizan Levi Strauss sobre una problemática semejante que se plantea en torno a la variabilidad estilística de las máscaras de los indígenas de la costa noroccidental de Estados Unidos. En este sentido dice que al igual que los mitos, que solo pueden ser comprendidos porque se pueden oponer a otros mitos, la creación plástica solo puede ser comprendida en oposición a otras manifestaciones similares. De esta manera, y siguiendo el razonamiento de Levi Strauss, podemos pensar que cada una de las representaciones que estamos analizando no contiene en sí misma toda la significación, ya que ésta resulta del sentido que el término incluye y de los sentidos excluidos por esta elección. Estilos contemporáneos, agrega, no se ignoran por comercio, guerras, intercambio. Su originalidad se explica por el deseo inconsciente de afirmarse diferente, Levi Strauss. Parafraseándolo a Levi Strauss, cuando dice, una máscara no es solo lo que representa, sino lo que transforma, es decir, lo que decide no representar. En Aguada, cada sector dice en las representaciones antropofelínicas lo que no dicen los restantes sectores de la ocupación aguada, en la medida en que está reconociendo a los aliados dentro de un sistema que opera en torno de un marco ideológico compartido y posiblemente sustentado en relaciones de comercio, intercambio, etcétera.